Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quédate con nosotros porque ya está anocheciendo. Lo que los discípulos de Maús le pidieron a Jesús se cumple de un modo inminente en la Eucaristía. A lo largo del Antiguo Testamento había revelado Dios la intención de habitar perennemente entre los hombres. La llamada tienda de la reunión fue como el primer templo de Dios en el desierto. Hubo unos años en el que esto se tenía como muy presente. De hecho, la idea de un baldaquino también expresa esta tienda de la reunión que acoge junto al altar, alrededor del altar, a todos los convocados, convocación, a todos los llamados. Y lo mismo después, ya más contemporáneamente, se puso de moda el construir iglesias al modo de una tienda. Recuerdo algunas que tuvieron problemas hidráulicos, de recogida de aguas, de lluvia, etcétera, etcétera, por culpa de esa arquitectura, así que de tienda, ¿no? Pero la realidad es que la tienda de la reunión fue como el primer templo de Dios en el desierto, y allí se posaba una nube que era símbolo de la gloria de Dios y de su presencia. Dice el libro del Éxodo: entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Esta nube era signo de la presencia divina. Más tarde el templo de Jerusalén sería el lugar en el que los israelitas encontraban a Dios, lugar que añoraban en el destierro, recordando cuando iban a la casa de Dios con cantos de alegría y de alabanza. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos, dice el Salmo 42, 83. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne exultan por el Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice otro salmo. ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? Pero llegada la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne. Y en el momento de la encarnación, el poder del Altísimo cubre con su sombra a Nuestra Señora. Y ella pasa a ser ese tabernáculo de Dios. El Verbo de Dios habitó entre nosotros. La palabra griega que emplea San Juan, correspondiente a hablar, significa etimológicamente habitar, significa plantar la tienda de campaña y de ahí habitar en un lugar. Por eso la Virgen es la que habitó con Dios en la vida terrena en Tierra Santa. En multitud de pasajes del Antiguo Testamento se anuncia que Dios habitará en medio del pueblo. Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, le explica a la mujer samaritana junto al pozo de Sicar que ya no tendrán que ir al templo de Jerusalén, sino que en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Eso no quiere decir
que Dios no esté, no significa que está en espíritu y en verdad. Que los sacrificios que hacían tan exhaustivamente en el templo de Jerusalén ya no serán necesarios. Será el Dios con nosotros, el Emmanuel. El otro día se lo explicaba a los niños porque estaba corrigiendo una catequesis, la última, y salía los nombres y los santos de los nombres de los niños. A ver, ¿tu santo quién es? Entonces uno, que se llama Manolo, pues no sabía decirme. Al final dijo, mi nombre es Jesús. Y digo, pues sí, efectivamente. Entonces, como allí estaba la Trinidad, pues el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios habita con nosotros. Dios vive entre nosotros. Cada día podemos estar junto a Él en una cercanía como jamás el hombre alguno pudo soñar. Por eso en ese canto, cerca de ti, Señor, cerca de ti que quiero estar, Señor. Porque Dios está con nosotros, está cerca de nosotros. Hay un libro que recomendaba el otro día que se llama El Salario y el Evangelio. Está escrito por un monje de Leire, de ese monasterio que corría peligro por el fuego estos días. Pues el sagrario tiene esa relación con Betania, el lugar tranquilo, decía San José María, y apacible donde está Cristo. Desde el momento de la encarnación podemos decir que Dios está con nosotros. Pero está Dios realmente presente. No está una figura de Dios, no es una imagen de Dios, no es una nube, no es una representación de las tablas de la ley y del maná, sino que es realmente Dios. Y Dios abandonó aquel lugar para encontrarse con otras gentes. El sacerdote, cuando consagra en la misa, nos trae a Cristo, Dios y hombre, al altar, donde antes no estaba con su santísima humanidad. Es una presencia especial que solo se da en la Eucaristía y que se continúa mientras duren las especies en el sagrario, el tabernáculo de la nueva alianza. Porque Dios ha establecido una alianza con los hombres. Bueno, hay 3 alianzas, de hecho, pero en el Antiguo Testamento, pero después ya la nueva alianza, la de Cristo. Y lo dice además el Señor en la última cena. Y esta presencia afecta de modo directo al cuerpo de Cristo e indirectamente a las 3 personas divinas de la Trinidad Beatísima. Al Verbo por la unión con la humanidad de Cristo, al Padre y al Espíritu Santo por la mutua inmanencia de las personas divinas, dirá el Concilio de Trento. Alguna vez os he hablado también de este obispo que trató San José María, el obispo del Sagrario abandonado, don Manuel González García, a quien también se le ha llamado centinela perenne del Sagrario. Fue fundador de la Pía Unión de las Marías de los Sagrarios y Calvarios y discípulo de San Juan. Y después, pues este dejó escrito su epitafio. Yo no sé si alguno de vosotros ha pensado dejar escrito un epitafio para cuando le enterremos o le entierren. Porque a lo mejor yo muero antes, pero yo no, pero este sí. Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen, ahí está Jesús, ahí está. No lo dejéis abandonado. Sabéis que San Juan Pablo II quiso recuperar la procesión del Corpus Domini o Corpus Christi en Roma. Y el último año de su vida aquí en la tierra
pues ya estaba muy mal, como recordamos todos, ¿no? Y entonces, pues hubo que habilitar en una especie como de carroza donde estaba el altar, donde iba la custodia, pues una especie como de sede o asiento para que se pudiera sentar delante del Santísimo. Pero él quería poner también un reclinatorio. Y le dije, Santo Padre, no está como para arrodillarse. Pero bueno, pusieron el reclinatorio. Y al poco tiempo el Papa dijo que quería arrodillarse. Entonces los dos que le acompañaban le dijeron que no estaba como para arrodillarse, que Santo Padre que no puede arrodillarse, que no le sostienen las piernas. Y el Papa, que tampoco podía hablar mucho, pero más o menos, pues, insistió. Por segunda vez volvió a insistir. Y también le convencieron de que no podía. Y una tercera vez, pues ya dijo, es que ahí está Jesús. Y entonces, bueno, pues los dos maestros de ceremonias le ayudaron a ponerse, intentaron ponerse de rodillas, pero vieron y el propio Papa vio que no aguantaba y tuvo que volver a sentarse. Pero la expresión que me recuerda a lo que dice este obispo don Manuel González, ¿no? Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Todo esto le vino a don Manuel cuando recibió un pueblecito para sacerdote de Sevilla. Sabéis que a lo largo del río, el río Guadalquivir, pues está el Lora del Río, pues era Palomares del Río. Y entonces cuando llegó al pueblo, pues se encontró con que el salario estaba muy abandonado. Pues llevaba mucho tiempo sin renovar la forma, estaba sucio por dentro. Bueno, yo recuerdo ahora mismo, me acaba de venir a la cabeza, un sacerdote que me contaba que cuando llegó a una iglesia también le pasó algo parecido, porque se encontró con que la humedad que bajaba por el muro pegado al salario, pues se ve que era muy grande, y entonces entraba pues por la madera, por el retablo, que fuera por dentro del salario, y el anterior presbítero de esa iglesia lo que había puesto era dentro del salario un montón de periódicos para que se empaparan de humedad. Y claro, cuando abrió el salario lo que se encontró fue un montón de periódicos empapados. No, es una cosa muy triste, ¿verdad? Y muy, Señor, pues que nos tiene que llevar del dolor y de arrepentimiento, porque a lo mejor nosotros tampoco te hemos tratado tan bien algunas veces. Hemos pasado de ti o no te hemos tratado bien. Pues aquel obispo, entonces era solamente sacerdote, pues allí de rodillas ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecilla apolillada a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno que me miraba, escribió después Manuel González. De mí sé deciros que aquella tarde, en aquel rato del salario, yo entreví para mi sacerdocio una ocupación en la que antes no había soñado. La impresión de que aquel tristísimo salario de tal modo hizo mella en mi alma que no solamente no se ha borrado ni se borrará en la vida, sino que vino a ser para mí como un punto de partida. Qué claro me hiciste ver todo el mal que de ahí salía y todo el bien que por él dejaba de recibirse. Así lo explicaba este hombre. De ahí le vino todo ese impulso después cuando fue arcipreste de Huelva y cuando fue obispo de Málaga y después cuando fue obispo aquí en Palencia. Pues que pensemos, ¿no? Que pensemos. Nosotros hemos querido pues celebrar la fiesta del Corpus Christi y hemos querido celebrar pues esta octava del Corpus Christi siguiendo esa costumbre que nos recomendaba San José María de cantar o rezar el Adoro te devote. Pues que realmente
sea para nosotros ese himno atribuido a Santo Tomás, pues un momento para decirle cosas como le decía este hombre don Manuel González, ¿no? Un punto de partida para tratar mejor al Señor, un punto de partida. Cristo en el sagrario, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Jesús está aquí, Dios está aquí, cerca de mí. Y creo, Señor, firmemente que estás ahí, que me ves, que me oyes. El magisterio de la Iglesia, saliendo al paso de diversos errores que se han ido repitiendo a lo largo de los siglos, ¿eh? No vayas tú a creer que es una cosa del pasado, de la época, pues no sé, de la época de San Agustín o la época de San Cipriano de Cartago, no. O del Concilio de Trento, o de... eso, bueno, de Lutero. Se ha ido repitiendo y se seguirá repitiendo. Claro que se seguirá repitiendo, no olvides nunca que el demonio le molesta muchísimo que Dios esté con nosotros, que Dios esté tan cerca de nosotros, que Dios se deje tratar por nosotros de ese modo tan íntimo. Y sabe, esto lo cuenta, o parece ser que lo contaba, porque una cosa es que lo que dijo ella y otra cosa es lo que escribió aquel periodista brentano, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que fue así. Beata Catalina Emmerich, ella hablaba de que una de las tentaciones más fuertes que tenía el Señor en el huerto de los olivos era le mostraba el demonio las irreverencias, los sacrilegios de la Eucaristía, como diciendo, y por esta gente que van a hacer esto, tú te vas a sacrificar. Así el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús, decía el Papa Pablo VI, están sustancialmente presentes y en la realidad misma. Independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración. Después de la consagración, Jesús está presente. Desde el sagrario Jesús nos invita a que allí confluyan nuestros afectos, nuestras peticiones. En la visita al Santísimo y en los actos de culto a la Sagrada Eucaristía agradecemos ese don, del que a veces no somos del todo conscientes. Por ejemplo, en la exposición y adoración al Santísimo expuesto en la custodia o en el copón. Allí vamos a buscar fuerzas, a decirle a Jesús lo mucho que le echamos de menos, lo mucho que le necesitamos. Pues la Eucaristía es conservada, dice el Papa San Pablo VI, es conservada en los templos y oratorios como el centro espiritual de la comunidad religiosa o parroquial. Más aún, de la Iglesia universal y de toda la humanidad, puesto que bajo el velo de las sagradas especies contiene a Cristo, cabeza invisible de la Iglesia, Redentor del mundo, centro de todos los corazones, por quien son todas las cosas y nosotros con Él. Que sí, que pasamos por delante de muchas iglesias, por delante de muchos lugares donde hay un sagrario, como puede ser un colegio, una universidad, como puede ser pues un convento, como puede ser un centro, pero ahí está Él, ahí está Jesús, que eso es la adoración, reconocer que Jesús es mi Señor, adorar con todos los gestos. A veces nos sorprendemos cuando vemos a los judíos delante del muro de las lamentaciones, porque no es muro del templo, es un muro de contención de la explanada del templo.
ya del templo no queda nada. Lo que queda encima de la explanada son 2 mezquitas, ¿no? Pero cuando vemos en el muro de contención del templo, que es el muro de las lamentaciones, donde van allí a rezar o a dejar intenciones, dejan papelitos con intenciones en las junturas de las piedras, y vemos cómo se están moviendo, porque ellos están recordando lo que en la Biblia Dios les pide al pueblo de Israel, que recen con todo el cuerpo. Pues la adoración nuestra tenemos que adorar con todos los gestos, también con el cuerpo. No simplemente es decirle con la boca, perdón, creo firmemente que estás aquí, sino que es manifestarlo con el corazón, llevar el corazón a la boca y después manifestarlo con el cuerpo. No es ninguna simpleza o ninguna, pues, el que uno se ponga de rodillas delante de Dios. Igual que los hombres han hecho manifestaciones de paz o de reconocimiento de la lealtad hacia otra persona, cuando le entrega la mano y le da la mano, pues la mano que podría utilizar el arma, te la entrego, aquí la tienes. Por lo tanto, vengo a ti en son de paz, vengo en reconocimiento de nuestra amistad. Pues igual, con el cuerpo estamos reconociendo la adoración a Dios. Ha sido constante la práctica en la Iglesia de la adoración. Si los israelitas tenían tanta reverencia por aquella tienda de encuentro en el desierto, más tarde por el templo de Jerusalén, como comentaba ahora, ¿cómo no nosotros a honrar a Cristo que se ha quedado con nosotros para siempre en el sagrario? En los primeros siglos de la Iglesia, la razón principal para guardarse las especies era prestar asistencia a aquellos que se veían impedidos para asistir a la Santa Misa, especialmente los enfermos y moribundos y los encarcelados. Pero nosotros pues reconocemos que lo guardamos para la adoración, para que podamos expansionarnos, para que podamos, porque te decía antes, con ese himno Adorote Devote, pues adorar. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Que el sagrario pues sea esa fuerza. San José María también ponía ese ejemplo. Decía que el material radioactivo, aunque fuese poco, pero se conservaba con esas planchas de acero, de hormigón, para protegerlo y para que se utilizara no para la destrucción, sino al contrario, para utilizarse para poder curar, para poder dar luz, para poder llegar a tantos sitios y procurar energía positiva, vamos a decirlo así. Pues nosotros tenemos esa fuente de energía que es el sagrario. Somos conscientes de que, claro, eso que le pasaba a las personas, y se ve pues en esa serie de Chernobyl y estos sitios, que la vista, el tacto y el gusto fallan, porque uno no se puede acercar a material radioactivo y no notar que es radioactivo, y no tener esa conciencia clara de que es radioactivo, a no ser que lleves unos sensores que produzcan pues esa conciencia de que aquello es radioactivo. Bueno, pues igual nosotros, la vista, el tacto y el gusto, pero basta con el oído. Creo firmemente que estás aquí.
Creo que eres el Hijo de Dios, hecho hombre. Manifestar nuestra fe. Lo decíamos el domingo, que la Eucaristía es una manifestación de fe de Dios en el hombre y del hombre en Dios. Porque puede. Y del sagrario nos invita Jesús a que allí confluyan nuestros afectos, nuestras peticiones. La Eucaristía conservada en los templos y oratorios, decía el Papa San Pablo VI, ¿no? Por eso, en el siglo XIII, Santo Tomás compuso, o lo menos parece ser que lo compuso, ese himno eucarístico, igual que la secuencia, el Panis Angelicus, que se dice el día de Corpus Christi, y que de una manera fiel y piadosa contiene la fe de la Iglesia. Nosotros podemos hacerlo en muchas ocasiones para alimentar nuestra piedad y honrar a Jesús sacramentado. Adórote devote. Te adoro con devoción, Dios escondido. Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarse. Yo acato con humildad y agradecimiento, deslumbrado ante el poder de Dios, pasmado por su misericordia, todo lo que nos enseña la fe. Dios mismo se entrega, inerme. Por eso te recordaba lo de las visiones que tenía esta mujer, la beata Ana Catarina Emmerich, inerme en nuestras manos. Qué gran lección para mi soberbia, Señor. Y con la confianza que se acrecienta al tenerte ahí tan cerca, le pedimos al Señor su gracia para someter nuestro yo a su voluntad. Junto al sagrario aprendemos a amar. Allí encontramos las fuerzas necesarias para ser fieles. El consuelo en momentos de dolor. Él nos espera siempre y se alegra cuando estamos, aunque sea un tiempo corto, junto a Él. Por eso, pues, si podemos vivir esas normas de piedad, como puede ser la oración, como puede ser, pues, ya las otras, vamos, en el sagrario, delante del sagrario, y por supuesto la visita al Santísimo, por supuesto la Santa Misa, pero las otras que no tienen relación directa con la Eucaristía, como puede ser, decía, la oración, ¿no? Que nos acercamos a rezar el ángel ya que estamos cerca de una iglesia, del sagrario, pues a rezarlo, ¿no? No rezarlo camino de... Jesús espera a los hombres maltratados tantas veces por la dureza de la vida y los conforta con el calor de su comprensión y de su amor. Estos que están volviendo a Irak, aunque siguen siendo perseguidos tantas veces, ¿no? Pero lo primero que están haciendo es reconstruir las iglesias que fueron destruidas por el ISIS. Y en esas imágenes que hemos visto de Costa de Marfil, de la procesión del Corpus Christi, pues realmente no es que fuesen unos templos magníficos, pero luego los cantos, y también vi después otra procesión del Corpus también en África, y los bailes para adorar al Señor, para refugiarse en el Señor. Junto al sagrario cobran diariamente su más plena autoridad aquellas palabras del Señor. Venid a mí todos los que andáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Leí hace pocos días, yo creo que fue, pues, en mayo, pero no me hagas caso, a lo mejor era alrededor de San José, pues que en la mayoría de las vocaciones en Estados Unidos al sacerdocio surgen de personas
que han estado adorando a Jesús en la Eucaristía y el rezo del rosario. Como decía Juan Pablo II, María es mujer eucarística. Caminar por los caminos del mundo llevando dentro de nosotros como ella, el primer tabernáculo, el primer sagrario, llevar dentro de nosotros el cuerpo de Cristo. Como María lo llevó a su prima Isabel en la visitación, para acudir en socorro, en ayuda, en apoyo de su prima. Pues le debemos a la Virgen, Madre mía, que sepamos también nosotros llevar con nosotros en su interior a tu Hijo muy amado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.